Hola y bienvenidos a este vídeo en el que voy a resolver el problema de equilibrio químico heterogéneo del año pasado en la PBAU. En junio, en el examen ordinario de junio, pusieron un problema de equilibrio homogéneo y este problema que he cogido es el problema del examen extraordinario de julio. Pues comenzamos con el planteamiento del problema. Lo primero que hay que hacer es plantear el equilibrio químico. El equilibrio químico nos dice en el problema que se corresponde con la transformación de 4 moles de óxido de cobre para dar lugar a 2 moles de este óxido de cobre más oxígeno, ¿vale? Y es importante en el equilibrio indicar aquí en el subíndice el estado de agregación en el que se encuentran las distintas especies químicas. En este caso tenemos esta sustancia en estado sólido, esta en estado sólido y el oxígeno en estado gaseoso. Por tanto, estamos frente a un equilibrio heterogéneo, que lo tenéis que deducir al ver esta reacción en la prueba escrita, que es lo que os van a poner. ¿Por qué tenemos un equilibrio heterogéneo? Porque las especies están en distintos estados de agregación. Estas están en sólidos y estas están en gas. ¿Vale? Por eso es un equilibrio heterogéneo. Si todas las especies estuviesen en un estado gaseoso, pues tendríamos un equilibrio homogéneo. Dicho esto y habiendo entendido esa primera parte del problema, pues lo siguiente es plantear el equilibrio. ¿Qué va a pasar cuando se alcanza el tiempo de equilibrio? Bien, lo primero, tiempo inicial. El tiempo inicial es antes de que la reacción empiece. ¿Qué cantidad hemos echado de reactivo? ¿Vale? Pues en este caso nos dice el problema, nos da como dato que la masa de este óxido de cobre, la masa inicial, la que echamos en el matraz de reacción, pues es 4,9 gramos. Eso os va a salir la masa molar del óxido de cobre que os dan la masa atómica para poder calcularlo, 79 gramos mol, pues vais a tener un valor de 0,062 moles, ¿vale? Y esa es la cantidad inicial que vamos a tener de ese reactivo al llevar a cabo esta reacción química. De producto, pues al principio 0 mol y 0 mol. Una vez que la reacción comienza, pues va a llegar un momento en el que la reacción directa e inversa, pues tengan la misma velocidad, se lleven a cabo con la misma probabilidad y por tanto, aunque esté transcurriendo la reacción directa e inversa, como está transcurriendo a la misma velocidad, pues no hay una variación en la concentración de las sustancias en el equilibrio. Así que cuando llega el tiempo de equilibrio, las cantidades no van a variar y en este caso tenemos que el reactivo se gasta 0,062 menos X, no sé lo que se va a gastar en este equilibrio, X, y los productos se forman. Aquí tendríamos que poner X, se forma positivo y aquí X. Y ahora cuidado con la proporción en la que se gastan y se forman. Por cada 4 moles que se gastan de reactivo, se forman 2 de producto y del este óxido de cobre y 1 del oxígeno. Entonces, eso hay que verlo reflejado aquí, ¿vale? Por cada 4 moles que se gastan en proporción, se va a conseguir 2X, ¿vale? Del este óxido de cobre y X del oxígeno, ¿de acuerdo? Por cada 4 moles que se gastan del reactivo, se van a formar 2 del óxido de cobre y 1 del oxígeno. Una vez que tenemos ese equilibrio planteado, pues ya estamos en disposición de poder responder a aquello que nos pregunten, que nos planteen. En este caso, dice el apartado A, los moles de oxígeno que se han formado y la masa del óxido de cobre, 2, en este caso, sin descomponer. Pues empezamos por los moles de oxígeno. Los moles de oxígeno que se han formado. Datos, los moles de oxígeno son X, ¿no? Moles de oxígeno formado X. ¿Cuánto vale X? ¿Cómo podemos saber eso? Pues tenemos aquí la presión total en el equilibrio. El problema te dice que en el equilibrio la presión total
sobre las paredes del recipiente, la fuerza que hacen, en este caso los gases, ¿vale? Sobre las paredes del recipiente es 0,5. Así que la presión total por el volumen es igual al número de moles totales que están produciendo esa fuerza sobre las paredes del recipiente, es decir, los moles de oxígeno, es decir, X, por la constante de los gases ideales por la temperatura. La presión total vale 0,5. El volumen de recipiente nos dicen que es de 2 litros por 2. El número de moles totales que están causando esa presión, pues son únicamente los de oxígeno, ¿vale? No tenemos en cuenta las sustancias que están en estado sólido. Esas sustancias no ejercen ningún tipo de presión sobre las paredes del recipiente, como es lógico, ¿vale? Están depositadas en el fondo del matraz y nada más. Los moles totales que producen esa presión, pues los de oxígeno, X, por 0,082, la constante de los gases ideales, que también os las tienen que dar en el problema, por la temperatura a la cual se lleva a cabo la reacción, que es, también te la dicen en el problema, 1298. 1298 Kelvin. Si despejamos X, esta parte de aquí pasa dividiendo y a mí me ha salido un valor equivalente a 9,40 por 10 elevado a menos 3 moles de oxígeno. Y esa sería la respuesta a lo primero que se nos plantea, calcular los moles de oxígeno. Lo siguiente en este apartado es calcular la masa de óxido de cobre 2 que queda sin descomponerse, ¿vale? La que no ha reaccionado, la que no se ha transformado en producto. Vale, pues eso, pues ¿cómo lo sabemos? Nos tenemos que ir al planteamiento del equilibrio y vemos que estos son los moles del óxido de cobre que quedará en el equilibrio sin reaccionar, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que hacemos es, como sabemos cuál es el valor de X, se va a gastar 4 veces más de óxido de cobre de lo que se forma de oxígeno, ¿de acuerdo? Porque es lo que nos dice la relación de proporción de las proporciones estequiométricas, los coeficientes estequiométricos de esta reacción química. Pues planteamos entonces, calculamos los moles que quedan de óxido de cobre sin reaccionar, en el equilibrio sin reaccionar. 0,062 menos 4x menos 4 por x, que vale 9,40 por 10 a la menos 3, 9,40 por 10 a la menos 3, ¿eso a qué es igual? Pues eso es igual, a mí me sale 0,024 moles de óxido de cobre sin reaccionar. Pero no nos preguntan los moles que quedan sin reaccionar, nos preguntan la masa. Por tanto, tenemos que pasar los moles a masa. Ya sabéis que moles y masa es simplemente cantidad de sustancias y es algo inmediato pasar de moles a masa o de masas a moles, ¿no? En este caso lo que tenemos que hacer es pues dividir entre la masa molar. Tengo 0,0244 moles de óxido de cobre, lo multiplico por ¿cuánto pesa un mol? ¿Cuál es la masa de un mol de óxido de cobre? La masa molar de un mol de óxido de cobre hemos dicho que era 79. Un mol de óxido de cobre tiene una masa de 79 gramos. Mol se va con mol y nos quedaría, a mí le he calculado aquí, sería 1,93 gramos de óxido de cobre sin reaccionar. Esa sería la solución a esa parte de este apartado. También te pueden preguntar en la PBAU, pues, la cantidad de gramos, en gramos de óxido de cobre que ha reaccionado, ¿vale? Pues, bueno, si hemos puesto 4,9 en un inicio, en ese matraz, hemos puesto 4,9 gramos de óxido de cobre. Pero han reaccionado
pero nos quedan sin reaccionar 1,93 gramos, 1,93 gramos de óxido de cobre, pues esta diferencia es justo la cantidad en gramos de óxido de cobre que ha reaccionado, ¿vale? En este caso sería 2,97 gramos del óxido de cobre. Y esto sería todo con respecto al apartado A de este problema. Ahora voy a resolver el apartado B y último apartado de este problema de la PBAU de julio de 2023, equilibrio heterogéneo. En este caso nos piden calcular la constante del equilibrio en términos de presiones parciales y la constante del equilibrio en términos de concentraciones. Para eso, pues lo único que tenéis que saber es que la constante de equilibrio en un equilibrio heterogéneo viene dada por las concentraciones, en este caso, del gas, ¿de acuerdo? Y que no se tienen en cuenta las cantidades o del sólido, de las sustancias sólidas que están en ese equilibrio químico. De esta manera, la constante del equilibrio en términos de presiones parciales, K sub P, para este equilibrio, será igual a la presión parcial del oxígeno, que es la única especie que tenemos en cuenta aquí, elevada a su coeficiente estequiométrico. Como el coeficiente estequiométrico es 1, pues sería directamente la presión parcial de oxígeno. La presión parcial de oxígeno es la presión que hace el oxígeno sobre las paredes del recipiente que lo contiene, y esa presión es equivalente a la presión total que hay en el equilibrio, que es 0,5. Así que la K sub P sería 0,5. Ese sería el valor de la K sub P para ese equilibrio químico. Después nos piden calcular el valor de la constante del equilibrio en términos de concentraciones. Pues eso sería expresado aquí, ¿no? K sub C es igual a la concentración de oxígeno en molaridad. Pero lo podemos hacer inmediatamente de esta otra manera, es decir, K sub P, sabéis la relación entre K sub P y K sub C. Ya que tenemos K sub P, lo aprovechamos. K sub P es igual a K sub C por R y por T por el incremento de moles. El incremento de moles en esa reacción química entre el producto y el reactivo, pero solo, cuidado con esto, de las sustancias gaseosas, ¿vale? Que son las que nos van a determinar el valor de la constante de equilibrio. En este caso, productos. En el producto solo tengo un gas, 1, y en el reactivo no tengo nada, 0. Entonces es 1 menos 0, 1. El incremento de moles en esta reacción química es 1. K sub P sería 0,5, es igual a la constante del equilibrio en términos de concentraciones, que es lo que quiero, por la constante de los gases ideales, que sería 0,082, por la temperatura, que es 1298. Todo eso elevado a 1. Si este factor lo pasáis allí dividiendo, pues a mí me sale un valor de una constante equivalente a 4,70 por 10 elevado a menos 3. Y esto sería todo con respecto a cómo tenéis que proceder para resolver un problema de equilibrio heterogéneo en la PBAU. Un saludo.